vaya muy bien. Gusto saludarlo, ¿Listo, René? Buenos días. Hoy 24 de abril, siendo las 11 de la mañana, damos inicio a la sesión de órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. El órgano de gobierno es la instancia máxima de gobierno y dirección de la Secretaría Ejecutiva. Es aquí donde tratamos temas administrativos y operativos de la Secretaría Ejecutiva. Esto a fin de informarlo a quienes nos siguen en redes sociales y a quienes nos acompañan por primera vez en esta sesión. Les doy la bienvenida a nuestros compañeros del órgano de gobierno y le pido a nuestro secretario técnico el pase de lista y la verificación de quórum. Buenos días a todos, con gusto. Con respecto al segundo punto del orden del día, relacionado con el pase de lista, 50 presentes los siguientes integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra Norma Yadira Lozano Fernández, presidenta del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua. Doctora Gemma Guadalupe Chávez Durán, fiscal especializada en el combate a la corrupción. Maestra Yasmín Yadira Alanis Reza, encargada de despacho de la Secretaría de la Función Pública. Licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En razón de lo anterior, hago de su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar válidamente, lo anterior de conformidad con el párrafo tercero del artículo 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Presidenta. Gracias. El punto siguiente en el orden del día es la lectura y, en su caso, la aprobación del orden del día. Agradezco al secretario nos dé lectura del orden del día correspondiente. Con gusto, Presidenta. Toda vez que contamos con el quórum suficiente para sesionar válidamente, me permito dar lectura al orden del día. Punto número 1. Bienvenida a los miembros integrantes del órgano de gobierno. Punto número 2. Lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5. Presentación de ingresos y egresos del mes anterior de la Secretaría Ejecutiva. Punto número 6. Propuesta de modificación del calendario de sesiones. Punto número 7. Propuesta de selección y, en su caso, aprobación del coordinador de riesgos y políticas públicas. Punto número 8. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del coordinador de asuntos jurídicos. Punto número 9. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del coordinador de servicios tecnológicos y plataforma estatal. Punto número 10. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto de coordinador de vinculación interinstitucional y con la sociedad civil. Punto número 11. Informe del estado que guarda la Secretaría Ejecutiva. Punto número 12. Asuntos generales. Y punto número 13. Clausura de la sesión. Presidenta. Gracias. ¿Hay algún tema en asuntos generales que deseen incluir? Yo no. Bien. Entonces pido aprobación del orden del día correspondiente. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad. Bien. En el orden del día, el punto correspondiente es lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, misma que les fue enviada vía correo electrónico el día de ayer. Si tienen alguna observación al acta, podemos recibirla, o bien para omitir la lectura, o bien dejamos a consideración leer el acta correspondiente. ¿Obviamos la lectura? ¿Sí? Entonces pido a ustedes la aprobación del acta anterior. Siendo votado, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
El siguiente punto en la agenda es la presentación de los ingresos y egresos de la Secretaría Ejecutiva. Le voy a pedir en este apartado a Claudia Madrid, la coordinadora del área correspondiente a la Secretaría Ejecutiva, nos presente el estado de ingresos y egresos. Buenos días. Como bien comentaron, les voy a presentar lo que fueron los ingresos y egresos en primera instancia del 2018, correspondiente específicamente al mes de diciembre. En primer lugar tenemos los ingresos, que fueron por 4.613.194.87. En el siguiente apartado tenemos la parte de los egresos. Las partidas principales son sueldos, honorarios, materiales y equipos menores de oficina, lo que son impresiones, arrendamiento y fueron viáticos en el país. La sumatoria de estos egresos fue de 4.132.769.88, más lo que corresponde a los impuestos correspondientes de ISR de 377.730.29. El resultado de hacer la matemática de ingresos menos egresos nos da como saldo 102.694.70. Este saldo, repito, es correspondiente al mes de diciembre del 2018. En la siguiente hoja tenemos lo que corresponde al primer trimestre del 2019. Esto es enero, febrero y marzo. Obtuvimos como ingresos 3.366.326.87. Como egresos en distintas partidas, 1.239.946.42. Las partidas, por mencionar algunas, son sueldos, honorarios, materiales y útiles, equipos menores de oficina, lo que es material de limpieza y de nueva cuenta arrendamiento. Como resultado igual de los ingresos menos los egresos, tenemos un saldo trimestral de 2.023.051.07. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto y con todo gusto la podemos resolver. Nada más quisiera que hicieran la aclaración de a qué corresponden estos 2 millones de pesos que se traen de saldo en el primer trimestre. Correcto. Precisamente quería hacer la aclaración en este sentido. El presupuesto 2018 fue depositado a la Secretaría Ejecutiva el día 28 de diciembre. Eso quiere decir que no había la certeza total de poder ejercer el recurso. Durante 2019, la ampliación presupuestal de los 5 millones adicionales para completar 15 millones fue autorizada hace 15 días. Esto quiere decir que contábamos solamente con 10 millones, de los cuales 5.1 millones correspondía a honorarios de los miembros del CPC. Tomamos la decisión, ahora sí que de gastar lo indispensable, toda vez que no conocíamos. Se hizo una planeación para que la gente pudiera entrar en julio más o menos y pues nos pudiera dar este presupuesto cobertura suficiente para finalizar el año y no hubiéramos tenido un paro técnico a finales de agosto, como estaba proyectado, si no contáramos con estos 5 millones. Aprovecharé la oportunidad, aquí a los miembros del órgano de gobierno, se nos permita reorganizar este recurso. Una gran parte de los ahorros que se tienen es por parte de sueldos y honorarios. Por el motivo que se les comentó, no sabemos si podemos contar con ese dinero o no. Y dada la sesión anterior en la que se plantea el diseño de la estrategia de la política estatal anticorrupción, se observa con los miembros de comisión ejecutiva si es un reto logístico muy grande y quisiera poner a consideración si se nos autorizara a reprogramar, a contar con 2 personas temporales con este recurso que nos ayudaran como project managers o como analistas de proyectos y dar seguimiento más puntual al desarrollo de esta política. Esta reprogramación no la tenemos listas porque queremos pedir su venia. Estaremos entregándola para la siguiente sesión de órgano de gobierno, así como los demás ahorros que se tuvieron, que básicamente fue por este esquema. Los pesos de boletos de avión. Claudia. A ver, Félix, Sí. hay una duda aquí. Sí. En las partidas, por ejemplo, de pasajes aéreos, refieres 363.89 pesos. Corresponde a una paquetería que se tuvo que mandar al Estado de México. No, Entonces, no es pasaje el aéreo. pasaje aéreo del paquete. Dentro del catálogo de la CONAC, ¿sí le estima así
Ok, está bien. Era un osito de peluche. Muy bien. Bueno, en la tercera hoja, ya por último, viene un detalle de diciembre de 2018 a enero de 2019, donde vienen dados los ingresos menos los egresos, el total de lo ejercido. Al final tenemos un saldo bancario al 31 de marzo de 2.606.805.44. Del lado derecho como tal viene la carátula recortada para que, bueno, coincidente a lo que traemos nosotros contablemente. Okay. Entonces está en este tema, está la solicitud que en este momento está derivando la Secretaría Técnica para reetiquetar recursos no ejercidos en el primer trimestre en la contratación de 2 personas temporales. Probablemente son 2 o 3, vamos a revisar la suficiencia en el capítulo 1000. En el capítulo, en el mismo capítulo no se va a cambiar de capítulo de ejercicio. Recibo sus comentarios al respecto. ¿Auditor? Yo aquí quisiera nada más, si nos pueden recordar la atribución que tiene el órgano de gobierno en relación con la presentación de este informe, si es nada más para conocimiento o se tiene que autorizar, y en lo que toca a esta autorización a la vez que nos están solicitando, me parece que no necesitan la autorización del órgano de gobierno, me parece que esa puede ser una decisión en relación con el cumplimiento de normatividad interna del propio comité. Es una opinión. Yo coincido. Más bien este tema es que en los estatutos del órgano de la Secretaría Ejecutiva que se aprobaron en sesión anterior, sí refiere la aprobación del presupuesto. Pero estos como las reprogramaciones se refiere. Sí, la reprogramación me parece que ya sale pues de la aprobación del presupuesto. Sí, porque no está cambiando de capítulo, es el mismo presupuesto. Esa aclaración quiero hacer. Básicamente nada más es ampliar a 2 personas o 3 temporales, queda en el mismo capítulo que es la partida 121, me parece, sueldos y honorarios. Solamente lo quería hacer de conocimiento y que estuviéramos de acuerdo con lo mismo. Bueno. Sí, pero no es reetiquetar ni reclasificar. Sí, por eso era mi pregunta, para saber si esto implicaba modificaciones presupuestales en las partidas. Son decisiones que implican el ejercicio mismo del presupuesto que ya se aprobó, ¿no? Exactamente. Okay. Muy bien. Bueno, entonces, digo, aquí nada más les pido yo la aprobación, validación de los informes, de los informes presentados a ustedes. Una acotación. Sí. Bueno, en razón de que me toca a mí como titular de la Auditoría Superior después hacer una revisión y una auditoría, yo les solicito o manifiesto pues mi abstención en cuanto a la aprobación, porque será algo que yo tendré que revisar en forma posterior. Considerar. Y yo también, precisamente de cara a la transparencia absoluta, pues lo que uno aprueba aquí es lo que nos presentan sin haber revisado el soporte documental, ¿verdad? Esa parte queda salvada, ¿no? Para los efectos legales. legales. Sí, a lo mejor yo tengo que resolver en última instancia. Entonces, Sí, a lo mejor nada más precisar que si lo que sí es sujeto a aprobación del órgano de gobierno es la autorización de la contratación del personal. Eso sí está previsto también, ¿verdad? Bueno, el estatuto orgánico lo que marca son los 2 niveles que le siguen al secretario técnico, los 2 niveles jerárquicos que corresponden a coordinación administrativa y al resto de los coordinadores quedaron certificados en 2 niveles diferentes. Pero sí es correcto, Yasmin. Bien. Entonces, con la precisión, damos por recibidos el informe financiero de la Secretaría Ejecutiva, los miembros del órgano de gobierno. El siguiente punto que tenemos en consideración es la propuesta de modificación del calendario de sesiones.
recibieron ustedes una propuesta de sesiones de órgano de gobierno. La ley nos mandata tener 4 sesiones al año. Les vamos a empatar con las del comité. Están Cada empatadas con el comité, exactamente. ¿Sí? Entonces, nada más solicitar a ustedes, seguiríamos la misma dinámica en las fechas que nos toquen ambas sesiones, de sesionar en una primera instancia el comité coordinador y en un segundo momento el órgano de gobierno. Y bueno, hacer también la consideración de que la ley mandata que en caso necesario se convocará las sesiones extraordinarias necesarias para, sobre todo ahorita que estamos arrancando la estructura de la Secretaría Ejecutiva, seguramente mandatemos algunas extraordinarias coincidentemente con las sesiones de comité coordinador. Solicito su aprobación. Aprobado por unanimidad. Bien. El siguiente punto en el orden del día es la propuesta y selección, en su caso, aprobación del coordinador de riesgos y políticas públicas. Recibieron ustedes una información por parte de la Secretaría Técnica. Me gustaría abrir el espacio de diálogo al respecto antes de proceder a la aprobación. Y para esto primero cedo la palabra al secretario técnico para exponer los perfiles recibidos y el proceso de selección que siguieron. Gracias, Presidenta. De recientes les fue enviada un documento bajo el título de Propuesta de Nombramiento de Coordinador de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Acorde a lo establecido previamente y que es voluntad de la Secretaría Ejecutiva también, se realizó una convocatoria pública. Esta convocatoria pública fue difundida en diferentes instituciones educativas y en redes sociales. La amplitud de la cobertura fue grande. Se recibieron propuestas tanto de Chihuahua como de universidades nacionales, egresados de la CIDE, de la UNAM y funcionarios públicos federales. Lo que quiere decir que pues sí fue de interés para la población en general. El mecanismo de la convocatoria fue básicamente la recepción de documentos. Se recibieron 32 postulantes, de los cuales fueron filtrados acorde a la experiencia. El perfil de puesto requería una cantidad de años de experiencia en diseño, evaluación e implementación de políticas públicas. Era un IO, básicamente. La mayoría no cumplía con el perfil de años de experiencia en esto. Creemos que el perfil de coordinador de políticas públicas es trascendental para la Secretaría Ejecutiva, toda vez que las funciones que desarrolla prácticamente es el corazón de la Secretaría. También es conocido que requerimos el personal cuanto antes. El diseño de la política estatal recae mucho, aparte de un servidor y comisión ejecutiva, en el coordinador de políticas públicas y su personal. De los 32 postulantes, 8 fueron preseleccionados, es decir, pasaron el filtro inicial. Mismos que fueron entrevistados, la mayoría de manera presencial. Los foráneos fueron entrevistados vía remota por videoconferencia. Adicionalmente, hubo 2 evaluaciones que consideramos pertinentes. Una fue la elaboración de un ensayo bajo una temática relacionada al combate a la corrupción. Fue la calidad de vida y corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción a la calidad de vida de los chihuahuenses? ¿Qué se buscaba? Una persona que logre investigar, una persona que logre interpretar y una persona que pueda llegar a una conclusión válida, con sentido de lógica. Se les dio un plazo de 1 semana. No era un plazo muy extenso, sin embargo también era para buscar ver la velocidad en la que puede trabajar esta persona. Se evaluó también de manera adicional la parte psicométrica. Fue un compendio que revisaba la parte ética de la persona, de valores, así como sus competencias. Se hizo una matriz de evaluación de todos los indicadores, se promediaron y se obtuvieron a los 3 mejores, de los cuales se seleccionó a la persona que consideramos cumple más adecuadamente el perfil. Las 3 personas que fueron preseleccionadas para esta etapa final fueron José Uriel Flores Escobar, Priscila Mireya Hernández Ramos e Irán Pérez Cano. Los 3 con perfiles un poco diferentes en su área de especialidad. Vimos a un economista, vimos a una persona de relaciones internacionales y vimos a un licenciado en Derecho. En el área de políticas públicas,
La estamos diseñando de manera tal que pueda desarrollar una política integral, motivo por el cual creemos que requieren 3 perfiles: la parte legal, la parte de ciencias políticas y sociales, así como la parte de economía y manejo de estadísticas. En ese sentido, las personas que integren la coordinación van a complementarse en estas 3 áreas del conocimiento. Se llevó a cabo una propuesta, la que se les hizo llegar, fundada y motivada fundamentada en las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva. El motivo es el siguiente: presenta una amplia trayectoria profesional con experiencia en áreas políticas públicas, seguimiento de indicadores de carácter jurídico, político y social, y se observa compatibilidad de sus funciones con el cargo a desempeñar. Se observó también que la evaluación psicométrica, el consultor externo hace una evaluación de todos ellos, acorde al perfil de puesto, detecta cuáles son las competencias que considera necesarias para el óptimo desarrollo. Se les presentó un resumen que incluía a todos los participantes que llegaron a esta etapa, y el consultor recomienda a esta persona. A los demás, la recomendación es basada en que cumple ciertos criterios. Los demás también cumplían algunos, pero se consideró que esta es la persona que cumplía la mayoría de ellos. Dentro de los criterios que resalto, es un alto nivel de análisis, planeación, síntesis y abstracción. Esto se deriva del examen psicométrico. Cualidades altamente deseables para la posición. Muestra un suficiente nivel de confianza en el índice de confianza, honestidad, ética y valores. Nuevamente, esto proviene de la evaluación psicométrica desarrollada. A razón de lo anterior, es que se les propone para la posición de coordinador de riesgos y políticas públicas a Irán Pérez Cano, mismo que tiene los currículums de los 3, me parece. Presidenta, esa es la propuesta de la Secretaría Ejecutiva. Gracias. Quiero abrir este espacio para recibir apreciaciones y valoraciones de los perfiles, considerando ya la exposición que nos ha hecho el secretario técnico, previo a tomar la decisión en torno a la posición del coordinador de riesgos y políticas públicas. Quisiera hacer algunas acotaciones, si me lo permite. Está prendido. Ahí está. De la documentación que nos remitieron, logro apreciar que de las personas que quedaron preseleccionadas, los 3 que nos presentan como los mejores perfiles en realidad son los 3 que reunieron todos los requisitos, es decir, hubo quien no presentó documentación y demás. Llama mi atención la recomendación que se hace precisamente de la persona propuesta en atención a que se establece que es el candidato que cumple con todas las competencias requeridas. Sin embargo, no se hace un análisis más allá de cómo es que él cumple con todas esas competencias. Sin embargo, sí se dice por qué y en qué aspectos los demás no cumplen o son deficientes. Es decir, me parece que falta información al respecto. Sin cuestionar o sin la intención de cuestionar la autenticidad, ni mucho menos el profesionalismo de quien aplicó estos exámenes, logro ver que una de las personas que está en la terna, por decirlo de alguna manera, obtiene una calificación muy baja en cuanto al tema de inteligencia. Y es una persona que en su currículum ha obtenido diversas menciones honoríficas, ha ganado diversos premios, en primer lugar estatales e incluso algunos nacionales en diversas competencias, toca el piano, es conferencista, me parece que estar por debajo incluso de la inteligencia promedio, me parece entonces unos logros súper especiales los que tienen su currículum, que aparte de ser un chico muy joven, me parece un perfil excepcional. Fuera de esa observación, debo decir también que, sin demeritar el perfil de la persona propuesta, que es bastante interesante, en mi particular punto de vista, para el puesto que en su momento se está tratando de ocupar, o la vacante,
Priscila Mireya Hernández Ramos me parece un perfil muy bueno, y también incluso el de José Uriel Flores Escobar, desde mi muy subjetiva opinión, sobre o encima de la persona propuesta Pérez Cano. Esto por las consideraciones ya vertidas y porque, insisto, con independencia de que se hable o haya salido, digamos, desfavorecido en puntaje en una de las evaluaciones, su currículum deja muy claro que esa valoración está un tanto separada de lo que su currículum establece. Y en cuanto a la valoración que se hace de que es el mejor perfil Irán Pérez Cano, la realidad es que no se acompañó la documentación, como sería, no sé, el ensayo, etcétera, o cuáles son las pruebas que se le aplicaron y demás para determinar que él es el mejor perfil. De alguna manera, solo quería dejar constancia de esas cuestiones que noté. Gracias. ¿Sí? Es correcto, fiscal. Bueno, el coeficiente intelectual es una técnica de medición de la inteligencia y sabremos que tiene muchas aristas y demás. Inclusive interviene el tema de si está estresada la persona, si fue el momento ideal, etcétera. Y sí resalto su comentario también. Los 3 perfiles me parecieron muy interesantes, inclusive algunos a lo mejor para otras posiciones un poquito diferentes, pero la verdad es que sí nos satisfacieron en algunos escenarios, ¿no? Y consideramos que esta persona fue ideal, pero para la coordinación de políticas públicas. Hacía la mención de Uriel, también tenemos una muy buena percepción de él, y también obviamente se evaluó muy positivamente, tal es el caso que se le invitó a esta mejor evaluación, ¿no?, de los 3 mejores. Es que, insisto, el determinar a los 3 mejores está mal puntuado, y perdón que insista, pero es que es un descarte. Son las únicas 3 personas que reunieron los la documentos. documentación. Entonces, sin ánimo de entrar en polémica, insisto, no es una disconformidad como tal, es solamente observación para quienes a lo mejor no tuvimos el tiempo de revisar a profundidad la documentación. Es decir, no es lo mismo decir que son los 3 mejores cuando realmente todo mundo pasó por todas las etapas, que ser los 3 que nada más cumplieron los requerimientos, ¿no? Yo quisiera reconocer primero que sé porque igual en función pública estos procesos también son muy largos, tardados y tienen cada uno sus aristas en cuanto a lo que implica desde la formulación del perfil, el concurso como tal, los exámenes, las valoraciones, entre otros. Y lo que sí de igual forma comparto es más bien que llama mi atención que los 3 perfiles seleccionados, bueno, preseleccionados para esta propuesta eterna, es que tienen formaciones profesionales bien diferentes, bien diferentes, y aunque entiendo que si fuera como un equipo multidisciplinario podrían dar quizás la capacidad que se esperaría que tuviera a cargo el trabajo realizado por la coordinación, no estoy tan segura de que haya claridad de qué perfil en cuanto a formación profesional tendría que tener quien tenga la coordinación a su cargo. Y eso es lo que yo veo de los 3 perfiles, ¿verdad? Porque uno es una formación de licenciado en Derecho, otro es economista y otro es Relaciones Internacionales. Y entiendo que los 3 en su suma harían excelente trabajo para la coordinación. Más bien es mi inquietud respecto de la claridad que hay de qué formación tendría que tener quien tenga la coordinación a cargo sobre la expectativa que se tiene pensada del trabajo que tiene esta coordinación. Bueno, por mi parte también es algo que ya había referido. Tiene que ver precisamente con el análisis de competencias. Los perfiles que tenemos no trae una descripción, pues, de análisis de competencias y nivel de desarrollo de la competencia, porque, digo, podemos hablar de es necesaria esta competencia, pero también debemos de hablar cuál es el nivel de desarrollo que se requiere. Podemos decir de análisis, manejo de información y bases de datos. Bueno, ¿y qué nivel de desarrollo se requiere para esto?
Eso por un lado, y bueno, como no viene en el perfil estandarizado, bueno, pues no podemos decir objetivamente si la persona seleccionada efectivamente cumple con las competencias que requerimos en la posición. Y obviamente, pues también falta evaluar y medir esas competencias. Entiendo que el psicométrico nos da otro panorama y nos arroja otro tipo de resultados, que también es importante que lo veamos y que lo revisemos, pero no nos permite evaluar cuál es el nivel de desarrollo de las competencias que se requieren en el área. Entonces, yo en cuanto a la selección del personal, me parece que sí es necesario conocer los ensayos que integraron, los exámenes psicométricos y tener la claridad en las competencias para poder evaluar la mejor opción. Y en este sentido, creo que hay aquí dos situaciones, ¿verdad? Una es validar la propuesta que hace el secretario técnico y que pone en la mesa, o bien recibir de parte de él los expedientes integrados en cuanto a los ensayos, los exámenes y poder analizar los perfiles para entonces tomar una decisión en cuanto a la contratación del coordinador. Según nuestro calendario de sesiones, vamos a tener sesión próxima de comité coordinador, entonces, digo, en los tiempos, revísanos si es posible que podamos volver a tocar este punto en siguiente sesión. Sí, bueno, solo se acoto que las evaluaciones sí incluyen la evaluación de competencias laborales, y se hizo pues en apego al perfil aprobado, ¿no? Que incluía la parte profesional, y ciertas… Estas evaluaciones las enviaste ayer, ¿no? Se enviaron otro día, pero tenemos un problemita con el servidor. Sí, de hecho, ahorita les llegaron correos a varias personas que se mandaron ayer y anterior. Ayer lo detectamos y se mandó por webmail algunos documentos. Lo podrán notar por el formato en el que se envió un correo y otro. No, solo quería hacer la acotación de que sí cuenta la evaluación de competencias laborales. Entonces sería bueno que lo tuviéramos y que lo pudiéramos revisar. Digo, la siguiente sesión de comité coordinador es el 15 de mayo. Ver que pudiéramos tocar el punto para la sesión del 15 de mayo, ya teniendo los expedientes y poder revisar toda la información. De acuerdo. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces como acuerdo en este tema es recibir el expediente completo de los 3 postulantes en cuanto a sus exámenes y sus ensayos para tomar la decisión de la contratación del personal de la coordinación de riesgos y políticas públicas. De acuerdo. Pido su aprobación. Unánime. Bien. El siguiente tema es la presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puestos del coordinador de asuntos jurídicos. Tienen ustedes ahí también la descripción del perfil de puestos. Les cedo la palabra al secretario técnico para que nos haga la presentación correspondiente y podamos retroalimentar. Sí, ¿Ya lo leyeron? Si quiere nada más abrir el espacio, pues si hubiera algún comentario, ¿no? Bien, entonces abrimos el espacio para recibir comentarios en este sentido. Un comentario en relación con el perfil del coordinador jurídico. Requisitos de experiencia, aquí se establecen mínimo 3 años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas. 1 dice litigio en materia penal y de amparo, y luego dice deseables, elaboración y revisión de convenios, capacitación y asesoría legal, en fin, otros más generales en relación con un órgano colegiado como este. Yo no sé qué tanto trabajo tengan relacionado con amparos y con materia penal como para que se le esté solicitando eso. Pareciera que ese es obligatorio tenerlo 3 años. Sí. Cuando me parece que el abogado que se requiere para el Comité de Participación Ciudadana es un abogado más con experiencia general, el del sector público. ¿Sí? Entonces, si lo aprobamos en estos términos,
pudiera aparecernos alguien que solo tenga experiencia en litigio, en amparo y penal, ¿sí? Pero no tiene experiencia en todo lo demás. Entonces va a servir para una parcita muy pequeña de todo el trabajo que les va a tocar realizar en esa materia. En concreto, digo, para concretar la propuesta es que el tema de penal y amparo sea también deseable. Sí. Y se analice en conjunto con todos sus demás conocimientos. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra observación? Era exactamente en el mismo sentido que la del auditor. Efectivamente, me parece que el litigio en materia penal y de amparo como digamos, el requisito principal nos puede llevar, y ya se dijo con claridad, a tener un perfil que nada más va a cubrir, digamos, uno de los aspectos, y creo que el más pequeño incluso, porque dudo que tenga que ir a litigar en algún momento. Es más, creo que sería incluso casi inútil el que sea un especialista en litigio, al menos penal. Puede ser que en amparo tal vez un poco más, pero penal me parece que no es el perfil. O sea, estoy de acuerdo. Y no es nada personal en contra de los penalistas, ¿verdad? No conozco ninguno. Puede ser la propuesta del auditor de precisamente dejar todos en deseable, y de esta manera evaluar de manera integral. De hecho, en este caso particular, y es lo que estaba viendo Claudia, que es la coordinadora administrativa, queremos buscar un especialista en áreas jurídicas. Todavía es que reconocemos que no seríamos la persona ideal para evaluar en entrevistas a esta persona. Entonces agradeceremos si miembros del comité que tengan experiencia en estas áreas nos pudiera facilitar a alguien que nos apoye en las evaluaciones de las entrevistas. Consideramos que sería ideal. Claro que sí. Sí, entonces les mandaremos vía enlaces la petición y sugerencias por parte de ustedes para integrarlo al proceso. De acuerdo. Gracias. Y yo nada más insisto, perdón. No, adelante, por favor. En integrar la parte de competencias. Me parece que el personal, tanto la Secretaría Técnica como sus coordinaciones, debe tener claridad en sus niveles de competencias y para poder establecer evaluaciones y planes de desarrollo del personal. Emma, creo que iba a hablar. ¿Podría a lo mejor nutrir la propuesta de la presidenta que se aprobara en lo general el perfil? Sí. Y agregar, sí, agregar el tema de competencias, sí. O sea, un bloque que se llame competencias con su nivel deseable de desarrollo. Solo agradecería también mucho. Tenemos una carga de trabajo muy fuerte en la Secretaría. De hecho, quiero reconocer el trabajo del equipo. Están trabajando 12, 13 horas diarias. La verdad, tienen un compromiso muy grande. En la medida posible que pudiéramos llegar a un acuerdo, quizá en un plazo, establecer un plazo para que se establecieran estas competencias. Pues el lunes, igual que en el otro caso. Danos el plazo. Excelente, me parece muy bien. Entonces queda a su aprobación en lo general la descripción del perfil de puestos del coordinador de asuntos jurídicos con las precisiones que se hacen en cuanto al desarrollo de competencias y en cuanto a los requisitos de experiencia, así como también queda a su consideración el apoyo de los miembros del comité para el proceso de selección en la fase de entrevistas de los postulantes que resulten. Nada más para precisar, y perdón, porque tal vez lo dijeron y me perdí, y por eso me disculpo de antemano si voy a hacer que se repita algo que ya se dijo. Entonces, en los requisitos, el de litigio en materia penal y de amparo pasa junto con todos los demás, digamos, en general, o sea, que sea deseable, o va a quedar algún otro como principal y los demás deseable. Nada más esa es como mi duda. Como principal tenemos conocimiento general en el sector público. Ok. ¿Sí? Ese sería como el principal y el otro pasa como los deseables. Sí, yo diría que elimináramos el penal, o sea, no veo y quitamos el penal. No veo una necesidad de tener un penalista sí, ahí. En esta. Exacto. Sí. Gracias. Sí. Gracias. ¿Se vota? Sí. Les pedimos su aprobación.
Se aprueba de manera unánime en lo general y se amplía el acuerdo a la revisión que se enviará para este día lunes. De acuerdo. Gracias. El siguiente punto es el perfil de puestos del coordinador de servicios tecnológicos y plataforma estatal. Abro. No tengo idea. Sí. Yo digo que está bonito. Caso similar al anterior. Claudia se está contactando con 2 universidades que nos estarían ayudando con el tema de entrevistas, toda vez que son, al igual que el anterior, un puesto muy específico en lo técnico. Sería muy pretencioso creer que lo podríamos evaluar de manera individual nosotros. Están 2 universidades en puerta, TEC de Monterrey y Instituto Tecnológico de Chihuahua 2. Ya estableció contacto con ellos. Tengo una observación, más que una observación es una pregunta y la hago desde mi ignorancia. ¿Qué hace la diferencia en cuanto a la remuneración mensual entre los 3 coordinadores? Es decir, el coordinador de vinculación interinstitucional y con la sociedad civil y el coordinador de asuntos jurídicos tienen una remuneración mensual contemplada de 32,687 pesos con 0 centavos. Mientras que el coordinador de servicios tecnológicos y plataforma digital estatal son 10,000 pesos más, 42,687.0 centavos. Entonces, llama mi atención que siendo coordinadores, y entiendo que habiendo una jerarquía, digamos, en el mismo sentido, el mismo nivel, ¿qué hace la diferencia? Sí, primera instancia, así quedó en el tabulador que se revisó previamente, y el tabulador viene en la siguiente inteligencia. Hay 2 coordinaciones que sí cuentan con personal y hay 2 coordinaciones que no cuentan con personal. Estas coordinaciones que cuentan con personal, adicionalmente a las funciones que va a hacer en lo individual, ya funciones de liderazgo, de desarrollo personal, tiene un poquito más de carga de trabajo. También, si se puede observar, la coordinación de sistemas, que se está llamando de manera resumida, tiene una carga de trabajo técnica muy fuerte. Tienes bajo su responsabilidad la plataforma estatal. Hay que desarrollarla, interconectarla y darle mantenimiento. Entonces sí tiene un poquito más de peso. Coordinación de políticas públicas, mismo caso, tiene personal y la carga de trabajo se considera que es más amplia también, un poquito más fuerte que el resto de las coordinaciones. Ok, entonces para entender, el coordinador de servicios tecnológicos no coordina a nadie. No, coordinador de servicios tecnológicos sí coordina gente, mismo caso que políticas públicas. Entonces, el de asuntos jurídicos no coordina a nadie. Es correcto. Y el de vinculación interinstitucional tampoco. Es correcto esta apreciación. Bien, entonces, si no hay otra observación al respecto, solicito la aprobación del perfil bajo las precisiones generales de competencias para integrarse. Solicito su aprobación. Se aprueba. El siguiente punto en el orden del día es la aprobación del perfil del coordinador de vinculación interinstitucional y con la sociedad civil. Estamos abiertos si hay alguna observación. Yo aquí sí quisiera hacer la precisión, en las carreras genéricas sí omitiría el perfil de comunicación por el tipo de alcance que se busca tener, que tiene que ver con coordinación y ejecución con proyectos de vinculación. Es diferente la estrategia de lo que es gestión de proyectos o administración de proyectos y la estrategia de comunicación de los mismos. Entonces, yo sí haría ahí la precisión de eliminar el tema de comunicación, y la experiencia también me parece por lo que queremos lograr en cuanto al posicionamiento del sistema estatal anticorrupción,
que debe subir en los años de experiencia. Se está considerando nada más 2 años y me parece importante que sí tenga mayor experiencia, porque esto nos asegura mayor certeza en las ejes de vinculación con sociedad civil, con cámaras, con académicos, con instituciones. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta es eliminar la parte de comunicación y subir a un mínimo de 4 años de experiencia. Comentario y bueno, no me lo quiero quedar, y es respecto a otros. Se establece que el conocimiento normativa de combate a la corrupción y del idioma inglés serán considerados como valor agregado. Creo que al tratarse del coordinador de vinculación interinstitucional y con la sociedad civil, creo que el idioma inglés tendría que pasar a ser un requisito más que un valor agregado, precisamente por su función misma, que se va a vincular con muchísimas otras instancias, y nosotros tenemos la experiencia de que incluso Chihuahua pues es un estado con frontera, con mucha, incluso ¿cómo lo diré? Vinculación con autoridades, con instancias, con organismos, incluso internacionales. Creo que el idioma inglés debería de ser deseable, aunque sea en un porcentaje importante. Entonces, debería ser un requisito más que deseable, perdón. Esa es mi apreciación. ¿Qué vas a decir? Nada más igual y para acotar la apreciación de la fiscal. Estoy de acuerdo y creo que a lo mejor será un buen momento para definir el nivel de conocimiento. Pudiera ser medio alto, probablemente. Yo creo que si se trata de vinculación, tendría que ser al menos fluido para escritura y hablarlo. Digo, insisto, desde una posición muy subjetiva, pero por la función propia del puesto, ¿no? Me parecería importante incluirlo. Yo en la parte de requisitos de experiencia, nada más, no sé si más bien es nada más la gestión de convenios, contratos y alianzas en lugar de elaboración de convenios, es muy menor, pero pues en realidad para eso estaría la parte de la coordinación jurídica. Porque está invadiendo una competencia de otra coordinación. Eso por un lado, y por otro, si acaso esta persona también tiene tareas o va a tener tareas a su cargo de comunicación social, pues, o de comunicación, no sé si social, pero comunicación, sí preveo que va a terminar coordinando a alguien para las tareas de comunicación. Bueno, salvo que este perfil sea todólogo, pero si no, sí preveo adelante, pues que sí terminaría esta persona coordinando a alguien que hiciera estas tareas de comunicación. O haciéndolas él. O haciéndolas la persona. Entonces, eliminar, sí. Sí. De acuerdo a estatutos, no es su tarea principal. De hecho, no, ¿Y quién la hace entonces? ¿Hay otra? no está establecido. Por eso mismo se agregó dentro de la experiencia, buscar que tenga un poco de experiencia en comunicación. También va a ser complicado y hay que ser sinceros, un experto en vinculación y comunicación, porque son perfiles muy diferentes. Entonces sí, también convertir este perfil en un super perfil se va a convertir después en una tarea titánica para el reclutamiento, 1, y 2, pues habría que ver también después un análisis de tabuladores en el mercado, porque sí sería un perfil muy bueno y habrá que ver el interés, ¿no? No, más bien justo mi inquietud es porque finalmente ya que ahorita salía este tema de que parecía que más bien el coordinador no iba a coordinar a nadie, entonces al final creo que sí va a terminar coordinando a alguien en algún momento, que igual tiene que ver con este tema del rediseño quizás de la coordinación, si así lo quieren ver, pero sí, yo funcionalmente hablando, yo pensaría que en un futuro esta persona o esta posición sí coordina a alguien en tareas ya operativas, ¿no? Ahora, el tema de la comunicación ya lo traía implícito este perfil, lo acabamos de eliminar, pero entonces si no hay quien lo haga, tenemos que pensar que alguien lo tiene que hacer, entonces lo dejamos o lo quitamos. Ahorita, bueno, sí, creo que sí me escuchan. En el presupuesto se incluye una partida para comunicación por terceros, es decir, una contratación de servicios.
Por eso también nos enfocó mucho en ese tema, porque creo que hay expertos y a veces es más económico inclusive. Hacia la aclaración también. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, con las salvedades. Entonces, sí, con las precisiones realizadas, solicito a ustedes la aprobación en lo general del perfil de coordinador de vinculación interinstitucional y con la sociedad civil. Se aprueba por unanimidad. Bien, el siguiente tema en la agenda es el informe que guarda el informe del Estado de la Secretaría Ejecutiva. Muy bien. Se les mandó un resumen. Creo que conocen un poquito de todo lo que se hace el día a día de parte de la Secretaría Ejecutiva. Les leo el resumen, que es básicamente la presentación. El día 3 de abril, tal como se les comenta ahorita, se recibe la ampliación presupuestal de 5 millones de pesos para complementarlo y llegar a un presupuesto de 15 millones. En ese momento es cuando la coordinadora administrativa empieza a retrabajar el presupuesto para todo ese gasto que no se llevó a cabo por llevar la salvedad de concluir el año adecuadamente, se va a reagendar, incluyendo el personal temporal. De igual manera se va a aprovechar parte del presupuesto de viáticos para el diseño de la política. Estaremos ofreciendo gran parte de ello para hacerlo viable. Realmente es un proyecto que tenemos que revisar bien. Tal es el caso que en Comisión Ejecutiva nos estaremos reuniendo cada semana con el tema particular de ver el seguimiento del diseño de la política. Va a ser semana con semana, adicionalmente de los temas que se revisen. Al día de hoy, el personal con que cuenta la Secretaría Ejecutiva es un secretario técnico, una coordinadora administrativa, un asesor técnico, una secretaria recepcionista y un gestor. Se estará incorporando después, previa a su revisión de los documentos completos, pues un coordinador. Esperamos, que sí nos hace mucha falta. Se llevaron a cabo diferentes reuniones para ver el tema de testigos sociales, uno en particular con los testigos sociales, donde se rescataron las observaciones de ellos, apreciaciones y retroalimentación, misma que en una segunda junta con personal de la Secretaría de la Función Pública se intercambió. Esto es parte de los acuerdos anteriores, mediante el cual el CPC y Secretaría Ejecutiva, así como Función Pública, estaremos desarrollando el modelo de testigos sociales. Se abordó someramente el convenio que se había establecido en acuerdos. Se decidió ahí mismo ampliarlo un poquito más. Estaremos en la etapa de formulación realmente del convenio. Se sostuvieron también reuniones en Fiscalía, en particular con la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación. Esta Fiscalía tiene a cargo el Instituto Estatal de Seguridad Pública, es decir, es quien entrena a los cadetes para unirse a las fuerzas estatales. Fue especial interés de la fiscal que todos los cadetes, todos los elementos que se gradúen, tengan un taller básico de lo que viene siendo la corrupción y faltas administrativas. Este taller, la primera plática ya se llevó a cabo este día lunes, precisamente con elementos que se graduarían como agentes de vialidad. Y estuvo liderado el proyecto por el miembro del CPC, René Moreno. Se nos extendió la invitación para que todos los cadetes que se van a graduar incluyan este material. Entonces se los extiendo también a ustedes para que si existe alguna retroalimentación o algún interés en particular, pues que se incorpore a este tema. Creemos que es una medida muy interesante y pues agradecemos ahí a parte de la Fiscalía el interés. Pues se llevó a cabo el seguimiento de acuerdos, se invirtió un poquito de tiempo adicional al tema de los indicadores y estadísticas. De repente sí es absorbente, ¿no? Porque hay que investigar mucho. Fue un fuerte trabajo por el área de reclutamiento para el tema de políticas públicas. Se proyecta que con esta autorización de los perfiles, posteriormente a que le den el visto bueno al tema de competencias y los ajustes que se le hicieron, detonaríamos las contrataciones, los procesos. Sí se advierte que es un proceso muy largo, se advierte que es un proceso muy pesado. Y estaremos ahí trabajando fuertemente la coordinación administrativa en este tema. En términos generales, es el parte que guarda la Secretaría Ejecutiva. Gracias. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Bien, entonces con esto finalizamos la agenda del día de hoy.
Habiéndose agotado los puntos del orden del día, ¿dónde dejé mi reloj? Siendo las 11:53 de la mañana del día 24 de abril, damos por concluida la tercera sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.